Imagina que te despiertas una mañana y tu ciudad está bajo el agua. No hablamos de una pequeña inundación, hablamos de calles convertidas en ríos, coches flotando como barcos de papel y personas aferrándose a los tejados esperando ser rescatadas. Esto es lo que sucedió en Valencia, España, en octubre del 2024, en lo que se convertiría en una de las peores catástrofes naturales en la historia moderna del país. Todo comenzó con una lluvia que parecía normal al principio, pero que en cuestión de horas se convertiría en algo que nadie antes había visto. En algunas zonas de Valencia cayó en 8 horas lo que normalmente cae en todo el año. El resultado fue devastador. Hasta la fecha, 214 personas perdieron la vida. Familias enteras desaparecieron cuando sus coches fueron arrastrados por las aguas. Vecinos que intentaban salvar sus pertenencias quedaron atrapados en sótanos que se convirtieron en trampas mortales. Y mientras hacemos este video, 41 personas siguen desaparecidas. ¿Cómo y por qué sucedió esto? ¿Y quiénes son los culpables? Primero, hagamos un repaso de los hechos. El martes 29 de octubre del 2024, la provincia de Valencia se despertó bajo un cielo gris denso. La Agencia Estatal de Meteorología había emitido una alerta roja por lluvias intensas, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Valencia está en la costa este de España y como muchas ciudades mediterráneas está acostumbrada a las lluvias fuertes, pero lo que pasó este martes fue diferente, muy diferente. Las primeras lluvias intensas comenzaron a caer sobre las cuencas de los ríos Magro y Turia durante la tarde del martes. En Chiva, uno de los municipios más afectados, los pluviómetros registraron en tan solo 8 horas más precipitación que en los 20 meses anteriores combinados. La intensidad fue tal que el agua comenzó a desbordar los barrancos y canales de drenaje, formando verdaderas paredes de agua que avanzaban por las calles. Hay algo llamado el Canal de Pollo. Es básicamente una gran zanja que construyeron hace años para que cuando llueva mucho el agua tenga por dónde ir. El problema es que ese día el canal no dio abasto y entonces pasó lo peor. El agua empezó a salirse por todas partes. En Paiporta, un pueblo al sur de Valencia, la gente estaba haciendo su vida normal, cuando de repente, y hablo literalmente de un momento a otro, las calles se convirtieron en ríos. No estábamos hablando de charcos grandes o de aguas por los tobillos, estábamos hablando de verdaderos ríos de agua y barro que arrastraban coches como si fueran juguetes en una bañera. La cosa se puso muy fea muy rápido. Imagina que estás conduciendo y de repente el agua empieza a subir. Muchos conductores tuvieron que subirse al techo de sus coches para no ahogarse. Otros intentaron salvar sus vehículos metiéndolos en garajes subterráneos, una decisión que resultaría fatal para algunos. Y mientras todo esto pasaba, ¿sabes cuánto llegó el mensaje de alerta a los móviles? A las 8:15 de la noche. Para entonces, gran parte de Valencia ya estaba bajo el agua. Es la peor catástrofe por inundaciones en España desde 1973. La infraestructura de la región sufrió daños por más de 1.300 millones de euros. Estamos hablando de puentes colapsados, carreteras destruidas, vías de tren arrancadas de cuajo. El tren de alta velocidad tardará semanas en volver a funcionar. Y eso no es todo. Valencia no es solo una ciudad bonita junto al mar, es una de las regiones agrícolas más importantes de España. Sus naranjas se exportan a todo el mundo, sus campos de alcachofas alimentan a media Europa. Pero cuando el agua se mezcló con la tierra, creó un lodo espeso que cubrió miles de hectáreas de cultivos. No es solo que el agua haya arruinado la cosecha de este año, es que toda esa humedad en el suelo significa que los hongos van a empezar a crecer. Las alcachofas se están poniendo negras, se están abriendo quedándose pequeñas. Los agricultores dicen que van a perder semanas de plantación de lechugas, coliflores y coles. Y en los campos de naranjas, los árboles que sobrevivieron podrían perder hasta un 20% de su fruta. Se estima que eso ha dejado 15 millones de euros en pérdidas. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? La respuesta está en algo llamado DANA.
siglas para depresión aislada en niveles altos. Es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire muy frío queda atrapada en las alturas y choca con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo. Es como una olla a presión en el cielo y cuando explota lo hace con fuerza devastadora. Las danas no son nuevas en España, han existido siempre, pero algo está cambiando. El Mediterráneo está más caliente que nunca debido al cambio climático, y cuando el mar está más caliente, hay más evaporación, más humedad en el aire y cuando llueve, llueve con más fuerza. Los científicos lo han confirmado, el cambio climático hizo que estas lluvias fueran un 12% más intensas y duplicó las probabilidades de que ocurrieran. Pero hay otra pieza más en este rompecabezas y es igual de importante. Mira este gráfico. Muestra el creciente de la expansión urbana en España desde 1987 hasta 2023. Es una línea que solo va hacia arriba, casi como un cohete. En apenas 36 años hemos pasado de tener relativamente pocas zonas urbanizadas a cubrir gran parte de nuestro territorio con cemento y asfalto. Y aquí está el segundo gráfico, que muestra el cambio de población en Valencia entre 2010 y 2017. En solo 7 años, la población creció casi 10.000 personas. Más gente significa más casas, más calles, más parkings subterráneos, y cada metro cuadrado de asfalto es un metro cuadrado donde el agua no puede filtrarse naturalmente al suelo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando llueve en un bosque o en un campo, la tierra actúa como una esponja, absorbiendo el agua poco a poco. Pero cuando llueve sobre asfalto, el agua no tiene dónde ir, se acumula, busca los puntos más bajos y cuando encuentra una salida lo arrasa todo a su paso. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Durante décadas, Valencia ha construido en zonas que históricamente eran cauces naturales de agua, ramblas y barrancos que parecían inofensivos la mayor parte del año, pero que durante siglos han sido las vías naturales de escape cuando llueve con fuerza. Construimos sobre ellos porque parecía seguro, porque llevaban años secos, porque necesitábamos el espacio para una población en crecimiento. Pero esa misma población sufrió, y sufrió bastante. La respuesta de las autoridades fue insuficiente. Cuando la Agencia Estatal de Meteorología dio la alerta máxima, la vida continuó con normalidad. No hubo evacuaciones preventivas. El mensaje de alerta a los móviles llegó demasiado tarde, cuando las calles ya eran ríos y los garajes trampas mortales. La gente intentaba salvar sus coches cuando debería haber estado buscando un refugio en altura. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, había declarado que a las 13 horas del temporal se alejaba, cuando en realidad lo peor estaba por llegar. Cuando ya la magnitud del desastre se hizo evidente, más de 15.000 efectivos entre militares, policías y guardias civiles fueron desplegados en la zona, en la mayor movilización de fuerzas de seguridad en tiempos de paz en la historia de España. Helicópteros Chinook sobrevolaban la zona rescatando a personas de los tejados. Un buque de armada se convirtió en el centro de destrucción de ayuda humanitaria. Además, el gobierno ha aprobado un plan de ayudas de 10.600 millones de euros. Incluye préstamos garantizados para que las pequeñas empresas puedan reabrir y las familias puedan reparar sus hogares. Pero para muchos la ayuda llega tarde. Los vecinos se quejan de que se sintieron abandonados en las primeras horas críticas, cuando cada minuto contaba. Por eso, la tragedia ha desatado una crisis política. ¿Quién debería haber dado la orden de evacuación? ¿El gobierno regional o el central? El modelo automático español se divide en las competencias entre diferentes niveles de administración. Mostró sus grietas en una gran emergencia que requería decisiones rápidas y coordinadas. Pero esta no es la primera vez que Valencia se enfrenta a una catástrofe así. En 1957, una inundación causó 81 muertes y llevó a desviar el cauce del río Turia. En los años 80, otras 2 danas causaron decenas de muertes. La diferencia es que ahora la ciudad es más grande, hay más cemento, más personas y el clima está cambiando. Los habitantes más antiguos de Paiporta, uno de los epicentros de la tragedia, dicen que estas inundaciones fueron 3 veces peores que las de 1957. El desvío del Turia salvó gran parte de la ciudad, pero otras zonas quedaron expuestas a la furia del agua. Y lo peor del asunto es que los expertos advierten que esto podría volver a pasar. De hecho, con el continuo calentamiento del Mediterráneo y la expansión urbana que no se detienen, es probable que vuelva a pasar. La pregunta no es si eso ocurra otra vez, sino cuándo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Mientras Valencia se recupera lentamente de esta catástrofe, mientras las familias entierran a sus seres queridos y los vecinos limpian el barrio de sus casas, la ciudad se enfrenta al aterrador futuro donde posiblemente las lluvias e inundaciones aún sean peores. ¿Estaremos mejor preparados o volveremos a ver imágenes de coches flotando en las calles y personas refugiadas en los tejados esperando ser rescatadas? Gracias por apoyar nuestro canal. Dale me gusta y suscríbete para obtener más contenido informativo y educativo de Angry Education.